Buenas tardes, familia de Cristo, que Dios los bendiga ricamente y fortalezca en esta tarde. El tema de hoy es un camino excelente. Y viene hablando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios de los dones y también de las dificultades que tenían en la iglesia. ¿Por qué? Porque esos dones que Dios había dado era para el bien de la iglesia, como lo hace hoy en día también. A veces tenían problemas porque no reconocían los dones o pensaban que sus dones eran mejores. Entonces llegaba también un poco esa vanagloria o el orgullo del ser humano. Y tenía que andar enseñando por medio de Dios, o sea, Dios utilizando al apóstol Pablo, y les hablaba de que era necesario cada uno de ellos. No importa el don o la capacidad que Dios había entregado a sus hijos, sino que era muy importante, tanto como da el ejemplo, el pie es necesario, que el oído es necesario, que también los ojos son necesarios, cada uno en su lugar es necesario, importante. Entonces, no podía decir el pie que era menor que el ojo o el ojo era mayor que la oreja. Cada uno cumplía una función. Pero a veces pasa como nosotros humanamente somos, nos gana la ansiedad o pensamos que lo nuestro es mejor que lo del otro. A veces nos pasa eso. Y entonces el apóstol enseña a sus hijos, Dios, para que nosotros podamos vivir de una manera distinta. Y que Dios es el que ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Y eso tenemos que entenderlo para no andar en una lucha entre nosotros. Y que Dios es el que coloca en la iglesia los dones como Él quiso, y a cada uno de sus hijos da el don como Él quiso. Entonces, en eso tenemos que tener una seguridad y una tranquilidad que Dios es el que da los dones y que nosotros tenemos que obrar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, claro, procuraban los mejores dones y está bien en cierta manera el don que uno pueda tener. Pero dice, procurad, dicen en 1 Corintios 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Más excelente todavía que los dones? Claro, tiene que ver también con el Espíritu, porque Dios dio los dones y tiene que ver esto algo muy importante. Y el apóstol entonces dice, yo tengo un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Está diciendo, si yo tuviera todas estas capacidades, si yo tuviera estos dones, pero lo hago sin amor, de nada sirve. De nada sirve, no tengo nada. Entonces, por más que repartiese todo esto, pero sin amor, de nada me sirve, de nada le servía al apóstol, de nada nos sirve a nosotros. Y empieza entonces a decir de este camino excelente que es el amor. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, o sea, los dones, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y miren qué importante. O sea, podemos tener los dones, claro, porque Dios lo da y lo pone en el cuerpo como Él quiso. Pero no importa el don que tengamos. El don que nosotros tengamos es el don que Dios quiso para su cuerpo, para la iglesia. Lo que sí nos pide justamente que lo hagamos con amor. O sea, lo que yo tengo, lo que vos tenés es en amor, siempre en amor. Porque es el fruto del Espíritu. Porque los dones fueron dados por el Espíritu y también el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjense, el fruto del Espíritu, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, es amor. Entonces, lo que hago, lo hago en amor. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por la gracia de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos entonces? El fruto del Espíritu, que son estas virtudes que Dios nos ha dado, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces, es fruto del Espíritu Santo de Dios. Con esos frutos, con el fruto, porque el que tiene el Espíritu tiene todas estas cosas, el que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, con todas estas herramientas que Dios nos dio, que nos dio el fruto del Espíritu, ahora tenemos para trabajar en los dones que Dios nos ha regalado. ¿Por qué? Porque lo vamos a obrar conforme a esa voluntad de Dios. Porque entonces no va a haber si yo tengo mejor don que este o que aquel. No, el don que tengo es el que Dios me dio y lo dio a la iglesia como Él quiso. Lo ubicó en el lugar correcto. Así que ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies no tengo necesidad de vosotros. Dice su palabra que todos los miembros del cuerpo, aun los que parecen que son más débiles, son los más necesarios. Todos somos necesarios en la iglesia de Jesucristo. Tu don es importante en la iglesia de Jesucristo, porque los puso el Señor. Y si Él los puso, y los puso como Él quiso, entonces nosotros tenemos que obrar conforme a la voluntad de Dios. Pero hay una importancia muy grande. ¿Tengo los dones? Sí. ¿Dados por el Espíritu Santo? Sí. Gracias, Señor, por esos dones. O por ese don, por esta gracia que me diste, por esta capacidad que tengo en ti. Pero también me diste el Espíritu Santo, en el cual está ese fruto del Espíritu del que hemos compartido. Entonces, el amor es importante, muy importante. Es justamente como dice, ¿no? El camino más excelente. Y que ahora permanece en la fe, porque estamos viviendo por fe, estamos viviendo esperando también en Jesús, pero vivimos por fe. Hay una vida en nosotros que la hacemos en la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo. Una esperanza que tenemos, la esperanza de la vida eterna, de que un día estaremos con Cristo para siempre. Pero dice también, y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y uno se puede preguntar, y está bien, porque hoy necesitamos el amor. Ayer lo necesitamos, hoy lo necesitamos, y cuando estemos con el Señor también lo vamos a necesitar. La fe no, porque ya no hace falta tener fe en aquel tiempo cuando estemos con Cristo, que es en la mansión celestial con Él, ya lo tenemos a Él, ya no hace falta la fe, la esperanza ya llegó, la vida eterna con Cristo, pero lo que va a seguir reinando es el amor. Por eso el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cuál es el camino aún más excelente? El amor.
Y ahí estaba hablando justamente el amor entre los hermanos, porque había problemas, había capacidades en la iglesia, había dones en la iglesia, pero también había carnalidad, también había este era mejor que el otro, o se acuerdan que no se esperaban ni en la cena del Señor para compartir juntos ese amor recordando a Jesucristo. No, cada uno lo hacía por su lado. Cuando tú sirves al Señor, en primer lugar, siempre tenemos que tener en claro que hay una gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, que tenemos el fruto del Espíritu Santo, pero también tenemos los dones, las capacidades que Dios nos dio. Van juntas, no las separes nunca, no pueden ir separadas. Las dos pertenecen al Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu y los dones que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga y que seas de bendición para todo aquel que está a tu lado, para tus hermanos en la fe, como para aquellos que todavía no conocen a Jesucristo, para que un día se acerquen a Él, porque están viendo que en vos y en mí hay una capacidad muy grande. Y estamos hablando de esa capacidad, que es el amor que Dios nos ha dado para también nosotros amar. Que Dios te bendiga, te fortalezca en esta tarde. Amén.